Bueno, pues muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en estas pláticas que estamos generando desde Jerónimo MX. En esta ocasión nos toca o tuvimos el placer de conectar a La Mexicona, que es una convención online sobre literatura especulativa, fantástica, ciencia ficción, fantasía y horror, ¿no? Que se creó o se gestiona desde cuatro escritoras mexicanas, que es Andrea Chapela, Livia Brenda, Iliana Vargas y Gabriela Damián. ¿No? Este proyecto nació en el 2020, según entiendo, en el 2020, y anualmente realizan un encuentro intergaláctico sobre estos géneros, así como diversas actividades. ¿No? En esta ocasión tenemos el gusto de encontrarnos con Iliana, con Andrea, con Livia y Gabriela, que bueno, nos van a hablar del proyecto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, empezaría con una primera pregunta que sería, ¿qué inspiró a crear La Mexicona y cómo ha sido la evolución en estos 4 años ya que llevan? Quien quiera iniciar. Bueno, yo puedo comenzar con la primera parte y luego que alguien diga cómo ha cambiado. La realidad es que inició un poco también como inició la amistad de las cuatro, digamos en cúmulo, que es que nos encontramos las cuatro en una convención de ciencia ficción y fantasía llamada la Worldcon en San José. Estaban también Alberto Chimal, Raquel Castro, y de alguna manera la Worldcon tiene este ambiente como de ser pues un lugar para hacer ciencia ficción, para hacer fantasía. Bromeábamos, ¿no? Que ahí estaba nuestra gente, ahí estaban las personas con las que nos entendíamos y eso que sentimos queríamos de alguna manera, sí, de alguna manera recrearlo en México, pero no solo como copiar exactamente cómo funcionaba la Worldcon, creíamos que el modelo no iba a funcionar calcándolo totalmente, sino que había que adaptarlo a nuestras circunstancias. Y ahí eso fue en 2018, ¿no? Y ahí a partir del 2018 comenzamos a hablar y fue con el 2020, antes de la pandemia ya estábamos hablándolo, pensando si hacer algo presencial, pero creo que el 2020 nos permitió, uno, tener tiempo, dos, concentrarnos bastante porque nos reuníamos una vez a la semana, pues como todo el mundo, a tratar de evitar pensar en lo que estaba pasando y hablar de ciencia ficción, de fantasía, y ahí fue como logramos levantar la primera mexicana. Entonces fue un poco como eso. Y también, de alguna manera, nuestro interés por el foco que se ponen en estos lugares, como la WorldCon, en lo especulativo, tiene mucho que ver, pues, como con este mainstream que es mayoritariamente anglosajón, ¿no? O sea, cuando hablamos de fantasía, de ciencia ficción, los primeros nombres que nos vienen a la cabeza probablemente sean de escritoras y escritores que escriben en inglés y que publican en inglés o que leemos a través de traducciones en inglés. Y la verdad es que nos empezó a inquietar mucho que, pues que nosotras mismas somos mexicanas, somos latinoamericanas y que era necesario establecer un diálogo con el sur del continente, con las personas que, como nosotras, escriben en esta lengua, en español, e incluso más allá, ¿no? ¿Qué hay en estos territorios plurilingües, plurinacionales, pluriculturales, ¿no? Que conforman Latinoamérica y eso nos motivó a hacerla más localizada, o sea, más situada en el contexto de la literatura en español y establecer ese diálogo con personas que crearan y que leyeran y que tuvieran perspectivas de la imaginación desde territorios afines a los nuestros, ¿no? Entonces así se fue modelando la mexicana pues a lo largo de los años que ha estado viva desde su primera emisión en pandemia. Y bueno, creo que hemos visto un avance, digamos, la primera emisión fue virtual porque fue en plena pandemia, pero creo que en esa ocasión alcanzamos a abrir
mucho el panorama, ¿no? Tuvimos oportunidad de poder contactar a mucha gente de otros países de Latinoamérica, pero además creo que ahí como que se arraigó muy bien el concepto que queríamos, ¿no? O nuestra intención, que era a partir de aquí abrir estas redes de comunicación con otras personas que estaban trabajando los mismos temas que nosotras y que no las conocíamos, ¿no? O al menos yo no recuerdo conocer el trabajo de todos ellos, ¿no? Y de todas ellas, y fue muy interesante y muy bonito encontrar puntos en común, ¿no? Encontrar preocupaciones, inquietudes, intereses, narrativas, o sea, digamos que salir de nosotras mismas como creadoras, pero además de la idea de la ficción especulativa en México y abrir y ver cómo estaba sucediendo y qué puentes se podrían conectar entre México y otros países a través pues, de estos géneros, creo que sirvió mucho. O sea, como que sí fue una explosión. Yo siento que fue como una explosión y empezó un intercambio yo siento que fue muy fluido entre ese año, el 2020 y el 2021, porque además la gente de esos otros países se empezó a interesar también en lo que estábamos haciendo acá y entonces empezó como están, oigan, pues también queremos que participen y si conocen a alguien más, ¿no? Y entonces se empezaron a hacer así festivales, coloquios, ¿no? Desde todos lados y empezó esta interacción, ¿no? Que fue virtual también en el 21 creo, y hasta el 22 no me acuerdo si el 22 ya fue presencial. Sí, ¿verdad? Porque fue el tercero que ya pudo ser presencial y ya pudimos conocer a varias personas que habían estado interactuando, pero solo de aquí de México por cuestiones económicas, logísticas. Nos hubiera encantado poder invitar a todos con quien habíamos estado platicando, conversando en los otros años, pero sí es muy choncho, ¿no? Como esta cuestión de gestionar un festival, una convención a nivel, pues justo internacional, dónde pones a toda esa gente, ¿no? En dónde iba a decir dónde las guardas. Un poco los recursos económicos, ¿no? Pero también, a ver, pensando en la evolución, al inicio primero pensábamos en conversaciones, pensábamos en que vía este mismo aparato, aparato quiere decir Zoom como, como aparato cultural, digamos, nos, nos, nos tronó la tacha de que justo podíamos conversar con personas de cualquier lugar del mundo o casi de cualquier lugar del mundo. Pero luego sucedió que Nelly García Rosas, que es una escritora mexicoamericana, a la que también conocimos en la Worldcon, por lo menos en persona, y yo en lo personal no la conocía de antes, no sabía nada de ella, se nos acercó y nos dijo que le gustaba mucho la iniciativa y que por qué no hacíamos un premio. Entonces, un poco la Mexicona nace como esta serie de conversaciones intergalácticas, interplanetarias, interespecie, y luego se va convirtiendo en un espacio, creo que de experimentación para nosotras cuatro, porque no queremos repetirnos, no queremos que siempre sea igual, no queremos tener una especie como de plantilla que nada más se reproduzca, sino que justo nos interesa que ese movimiento que tiene la ciencia ficción latinoamericana se refleje en cómo la mexicana opera y conversa. Entonces, cuando Nelly nos hace la propuesta del premio, decidimos hacer el premio de dos maneras. Por un lado, hacer una premiación, digamos, que es una selección subjetiva, pero bueno, así funciona, de un libro de cuentos de lo especulativo, lo imaginativo, la ciencia ficción, los géneros no miméticos. Y también al principio quisimos hacer una lista de recomendaciones, que de hecho así se llamaba, en la que la misma gente que lee y que dibuja y que filma y que también consume estos géneros, que también intercambia ideas, hiciera una lista de los proyectos de ese año en concreto. Y luego este año lo volvimos a sacar y ahorita está la convocatoria de cuento ya cerró y se va a fallar hacia diciembre quizá.
Y también está un inventario que está abierto, que ahorita de hecho sigue abierto y que va a seguir abierto mínimo hasta diciembre de este año, si no es que más tiempo, en el que la gente ya no es que recomiende algo de un año determinado, sino que pueda tener un registro que sea una especie de conformación colectiva de base de datos para que quien necesite saber los libros de cuento, las novelas, las películas, las músicas, todas las manifestaciones que se nos ocurran, pueda acudir a esta base de datos. Es un proyecto un poco entre experimental, ambicioso y al mismo tiempo vago y muy concreto. Concreto porque, bueno, es una lista que se está haciendo, hay una cuestión tecnológica detrás, pero también vago en el sentido de que requerimos que la gente común y corriente que no forma parte de la mexicana, digamos, se sume a la iniciativa y use los formularios y registre no solamente su propia obra, sino también la obra de cualquier persona. Entonces, pues ahí hay como también una serie de tareas que vamos a ir haciendo poco a poco. Me toca quizá anotar que el premio Imaginación y Futuro, que así se llama, o sea, la mexicana es Mexicana, Imaginación y Futuro, entonces los premios tienen el subtítulo de Imaginación y Futuro. El premio del libro de cuentos, como económicamente los recursos que tenemos son los de nosotras, entonces Nelly ofreció hacer vaquita con nosotras, apoyarnos, y ella de alguna manera es parte del patrocinio, si no es que el mayor patrocinio de los premios. No tenemos una vinculación económica con ninguna secretaría, con ninguna institución, entonces lo que hay es lo que podemos hacer con nuestras manos, no hay un estipendio, no hay una cuestión económica como premio, pero el proyecto de Odo Ediciones, del que yo soy la editora, publica los libros premiados. Este fue el primer premio, que bueno, se está viendo al revés, pero es Ante la futura metamorfosis de Raquel Hoyos, que es una autora No de se ve, Puebla. ¿Mm? se ve bien. Ah, ¿se ve bien? Ah, yo lo veía al revés, pero qué bueno que se ve bien. Ese fue el primer premio, Imaginación y Futuro. Entonces, Odo Ediciones, que es una editorial autogestiva, feminista, anarquista, completamente fuera del circuito comercial, nos damos a la tarea de publicar los libros premiados, un poco porque La Mexicana y Odo Ediciones pues tienen alianza, entre otras cosas porque yo formo parte de los dos proyectos, pero también porque hay muchas coincidencias ideológicas de dinámica de trabajo. Entonces, en ese sentido, La Mexicana creo que se ha mantenido viva gracias a que nosotras hemos seguido en el empeño, pero también gracias a la respuesta de la gente y gracias a estos intercambios que no son uno a uno, no son tan obvios, sino que nos alimentan mucho, nos dan ánimo para continuar con el proyecto y también nos ponen a pensar ahora qué queremos hacer. Entonces, hemos ido pues cambiando un poco en ese sentido, ¿no? Wow, la verdad es que, híjole, no, hay muchos temas ahí y justamente toda esta evolución que ha tenido y todo este discurso que han creado y que se ha mantenido, hay un tema ahí que me parece muy relevante y que, bueno, un poco para seguir el hilo de la comunicación, es hablar sobre la relevancia que de un tiempo para acá ha tenido la literatura especulativa como tal, ¿no? O sea, justamente yo he visto en México y en América Latina, ¿no? Un desarrollo más grande de la literatura especulativa, llamémosle, bueno, ¿no? Justamente ciencia ficción, fantasía, terror, ¿no? O sea, ¿cómo ha crecido y cómo han ustedes, a través de esta plataforma que tienen, anotado esta evolución que ha tenido y justamente cuáles han sido los hallazgos, ¿no? Dentro de este ámbito latinoamericano, que justamente como dicen, ¿no? O sea, antes se pensaba que la ciencia ficción era escrita desde los países del norte global, ¿no? Y ahora justamente vemos que aquí hay un resurgimiento, o que siempre ha existido, porque también recuerdo a otra plataforma que un proyecto en el CNA, o bueno, de gente del CNA que se llamaba, que era un archivo como de ciencia ficción, ¿no? Que también traía Ah, como desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta, ¿no? Lo más reciente, ¿no? Y que bueno, fui con Liliana justo a esa presentación, creo. Pero bueno, un aparato poco, sci-fi, ¿no? Ujú. ándale, aparte sí, ajá, exacto. Sí, justo, pues bueno, ¿no? Hablar un poco entonces ahora de la literatura especulativa en América Latina y cuál ha sido su auge o cuál ha sido como el desarrollo que ustedes han visto, ¿no? Híjole, yo creo que pues ha sido, te digo que yo siento que hubo este boom, pero no es como si no hubiera existido antes. O sea, eso es lo que a mí también me gusta y que se me hace muy interesante. No es como si de pronto hubiera brotado todo al mismo tiempo, sino más bien
en cada país ya se estaba desarrollando su propia historia de la literatura de ciencia ficción, ¿no? En algunos es más fuerte la tradición de ciencia ficción, en otros de lo fantástico, en otros pues estos híbridos, ¿no? Eh, y yo siento que lo que sucedió al abrir estos canales de comunicación fue como esta emoción de decir, ah, ustedes también están haciendo eso, ah, nosotros también, pero nosotros lo estamos haciendo de esta forma, ¿no? Y entonces sí se empiezan a ver ciertas características de temas, yo siento, ¿no? Que se desarrollan en México, en Argentina, en Chile, en Perú, ¿no? O sea, se siente todavía cómo está muy arraigada la exploración de lo mítico, de lo folclórico, de las leyendas, ¿no? Pero también se siente mucho esta curiosidad por ver hasta dónde va a alcanzar al humano el avance tecnológico, ¿no? Entonces se ven cuestiones de transhumanismo. Se ve, por ejemplo, en Colombia con esta banda de Ediciones Vestigio, que estuvieron participando también con nosotras. Están trabajando muy fuerte esto de la weird fiction, por ejemplo, que es también algo que yo siento que es muy, como que tiene muy su raíz latinoamericana en el sentido que es como esta exacerbación del poder de la naturaleza, de lo sobrenatural, lo ominoso en la naturaleza, la relación del ser humano con estas entidades, ¿no? De lo extraño, de lo monstruoso, se está viendo mucho esto del nuevo monstruo también, que creo que es importante, ¿no? Ahí yo algo que sí he visto mucho es cómo nos hemos esforzado por dejar atrás estos clichés o estos arquetipos de figuras que ya estaban que pues que forjaron la tradición de lo fantástico y de terror de la ciencia ficción y estamos tratando de generar unos nuevos, ¿no? Entonces por eso está la nueva monstruosidad. Yo siento que hay como una nueva necesidad de hacer estos personajes. Está como también esta cuestión de otro terror, ¿no? En donde se empieza a retomar como un poco la violencia, como la inquietud de lo cotidiano, pero bueno, que ya es muy viejito, ¿no? Que Cortázar hablaba mucho de eso, de cómo el terror o lo fantástico cotidiano se metía como en otro mundo, ¿no? Y creábamos un tercer mundo. Siento que eso está sucediendo mucho ahora también. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Como la interacción del ser humano con la máquina, ¿no? Hasta qué punto el avance tecnológico va a permitir que lo humano se siga desarrollando. Yo siento mucho esas preocupaciones. Y bueno, ahorita que ellas también hablen de lo que ellas han percibido, pero creo que también como que estamos intentando, yo siento que eso es algo como a nivel, sí, latinoamericano, no sé si hispanoamericano, pero latinoamericano sí, esta noción de dejar atrás también la cuestión distópica como la referencia principal de la ciencia ficción y hablar de este concepto de que es los mundos posibles, que siento que todo el mundo habla de eso, ¿no? Todo el mundo lo menciona, pero realmente pensar en un mundo posible, en donde la humanidad persista renovándose, ¿no? Y renovando su lugar en el mundo junto con todo el mundo, ¿no? Al mismo nivel interespecie. Creo que ese es como el reto que ahora nos estaríamos planteando, ¿no? Y bueno, ya, mejor que también hablen ellas porque si no, yo Yo, siento yo creo que también es importante pensar algo que mencionaba ahorita Gaby. Finalmente en Latinoamérica tenemos una tradición de muchos pueblos y de muchas lenguas y somos producto de la colonización y eso creo que es algo que acaba siendo también parte de cómo escribimos y cómo concebimos los géneros no miméticos, porque también se tiende a pensar que la ciencia ficción solo se escribe de ciertas formas y esas formas casi siempre se relacionan con el norte global, en este caso, sobre todo, con la literatura anglosajona, en especial la de Estados Unidos. Y en realidad la ciencia ficción que se hace en Latinoamérica y que se ha venido haciendo literal por cientos de años, y eso pues igual
estudiosos y académicas lo han estado planteando, lo han estado, han hecho un corpus ya, un aparato crítico al respecto. Es verdad que aunque no necesariamente hay una mirada específicamente precolombina desde esta modernidad eh, tan evidente, o no a toda la gente que escribe le interesa necesariamente echar mano de esas mitologías y de esas otras lenguas, de alguna manera está como en el subsuelo que nos ha alimentado. Entonces, la ciencia ficción que se escribe desde México o desde Colombia o desde Chile o desde Argentina misma, que es una ciencia ficción a lo mejor que hemos conocido un poco más, por lo menos en México, la literatura argentina a México siempre ha llegado mucho. Es una ciencia ficción que tiene este alimento y este subsuelo colonizado, quizá también precolombino en muchas ocasiones, y eso hace que tenga también ciertas características propias y ciertas voces que le dan esa otra tonalidad. Y creo que eso es importante porque también a partir de eso a mucha gente le interesa justo enfocarlo de manera más específica, retomar mitologías con las que incluso podíamos no necesariamente estar tan familiarizadas. Entonces, desde hace unos años, o sea, la literatura no mimética se ha hecho en este continente y en español y en portugués, pensando en Brasil, desde hace cientos de años, pero en concreto en las últimas décadas y en concreto en la última década, se han estado haciendo cosas muy interesantes y creo que efectivamente, como dice Ileana, ahorita están bullendo muchas cosas, o sea, un poco la pandemia, que yo siempre digo que fue el fin del mundo, ¿no? El mundo se acabó y luego otra vez volvimos a recomponernos, nos trajo muchas cosas y entre otras, estas conversaciones entre países, por ejemplo, también nos enriquecen. O sea, no solo se trata de saber lo que se está escribiendo en otros países y de leerlo, sino de que esas conversaciones y esos contactos, esas contaminaciones, nos alimentan muchísimo. Entonces es muy interesante. Creo que en este sentido, la literatura especulativa y de imaginación en Latinoamérica está en un momento muy interesante, no porque haya un boom o no, no porque no ha resurgido de nada, porque nunca se fue, sino que hay muchas propuestas, tenemos mucha más facilidad para conocer propuestas de otros países. Nos falta mucho camino todavía por andar, nos falta mucho por conocer, por compartir, pero creo que estamos en un momento muy interesante y eso es muy emocionante también, creo. Sí, bueno, justo, sí, 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 si bien es cierto, sí siempre como que ha existido este rollo de, bueno, este tipo de literatura y que justamente, ¿no? Yo creo que la pandemia permitió que estas redes se expandieran un poco más, ¿no? Y que justamente pues se generaran estos vínculos, ¿no? O sea, ahorita estoy recordando un texto de María Fernanda Ampuero que escribe en Visceral acerca de por qué en América Latina se escribe terror, ¿no? Entonces decía, ¿cómo no escribir o cómo no hablar de terror, ¿no? En un continente colapsado, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y que justamente en ese sentido me gustaría un poco que nos hablaran como de cómo ya para cerrar un poquito el tema de la literatura en cuanto a temáticas, ¿cómo ven lo que se está generando en México, ¿no? O cómo, si se podría hablar de una línea, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay escritoras, ¿no? A nivel, no sé, la escritora del Huésped, que ahorita no lo recuerdo, o sea, sí hay como toda una línea, ¿no? De literatura ahí como de terror y de fantasía que en México se está generando desde hace mucho tiempo. Ah, sí, justo Amparo Dávila. Sí, claro. O sea, ya mencionaste tu Amparo Dávila, que por cierto, hoy me encontré hoy fui a la tintorería y había una cobija envuelta que decía Amparo Dávila y le tomé foto. Ah, qué bueno que me lo recordaste porque se me habría olvidado y se habría quedado en mi carrete. Dije, no puede ser. Es que sí, creo que ahí hay por supuesto que sí, hay una genealogía. Lo que pasa es que, como bien mencionaba Livia, hay dentro de la literatura mexicana creo que tenemos ciertos estándares con los que medimos lo realmente valioso de la literatura mexicana, ¿no? Y Pedro Páramo es parte de esa genealogía. O sea, Pedro Páramo, que es una de las obras de la literatura mexicana, como así,
sin ninguna descripción adicional, pues Pedro Páramo es absolutamente fundacional para la literatura mexicana del siglo XX, lo mismo Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Y son parte de esa misma tradición, que no se reconozca como algo de género, es parte de la pues de estas categorías de la literatura mexicana que son bastante, o sea, es curioso porque siempre se habla de que los géneros son limitantes, ¿no? De que, ay, no, es que yo no me limito a un género. A mí me parece limitante lo contrario. Me parece limitante creer que la literatura a secas, como se le suele decir, no tiene o no está construida con elementos de otras modalidades de escritura que han enriquecido muchísimo nuestra visión del mundo, y una de ellas pues es el horror, otra es la ciencia ficción, otra es la fantasía, etcétera, ¿no? Entonces, pues el horror en México es una cosa fundamental que lo llevamos hasta de forma, o sea, culturalmente es típico que se va a la luz y la gente empieza a contar historias de terror, ¿no? O sea, así de claro. Ahora, de ahí a que se considere como en la literatura argentina, ¿no? Que tenga esta corriente la literatura del Río de la Plata, ¿no? Y estas consideraciones como que le dan una estandarización como altísima. No, pero ahí está en nuestro ADN y ahorita hay cosas muy, muy interesantes. Iliana misma, que es la que yo creo que pues ha cultivado dentro de las mexiconas más ese género, es una de sus representantes más interesantes, ¿no? Porque además no es solo eso, o sea, lo que hace Iliana no es solo horror, sino que es una cosa híbrida, ¿no? Es un horror que se mezcla con ciencia ficción, es un horror que tiene mucho de lo fantástico, o es un horror que se alimenta mucho de lo onírico, ¿no? Del surrealismo. O sea, la literatura de Iliana a veces tiene más componentes surrealistas que del género propiamente del horror. Entonces, sí, es un momento muy interesante, no sé cuántos minutos quedan, pero pues ahí está Lola Ancira, ahí está Alma Mancilla, eh, y bueno, ya para hablar de autores más, con más publicaciones, Bernardo Esquinca, que es genial, ¿no? En fin, el mismo Alberto Chimal se le reconoce más dentro de la ciencia ficción quizá o de lo fantástico, ha hecho verdaderos cuentos e historias de horror, que son ya para mí clásicas, ¿no? Y sí, en ese sentido, o sea, justo, ¿no? O sea, vemos la genealogía del terror se podría plantear desde ahí, ¿no? Por otro lado, estoy pensando en, digamos, la ciencia ficción como tal, ¿no? No sé, o sea, al menos yo, bueno, no sé, había una novela de principios del siglo que era como de un autómata, no recuerdo tampoco el nombre, ¿no? Pero justo, Carmen creo que se llamaba la novela, algo así, pero justamente no sé si en ciencia ficción también podríamos como hacer como justo, ¿no? A partir del siglo XX, o no sé si ustedes tengan ahí como registros, ¿no? De ahora como de ciencia ficción. Bueno, pues Pues, rapidísimo, el primero sueño se puede leer en clave especulativa. Aparato Sci-Fi, de hecho, que hace un rato lo mencionábamos, Ujú. tiene justo literal un ensayo breve al respecto, pero bueno, mucha gente lo ha estudiado desde ahí. Y luego está el fraile Manuel Antonio de Rivas con sus hijas y cuadraturas lunares, que estaba, que de la hermana República de Yucatán, literalmente. Y luego en el siglo XIX, gente como Pedro Castera, por ejemplo, ¿no? Con su viaje celeste, que se alimenta mucho del primer sueño de Sor Juana. Amado Nervo siempre o sea, es uno de los más conocidos, digamos, que hizo muchísimos cuentos en los que prefiguraba, qué sé yo, aparatos como lo que ahora es un teléfono celular, etcétera. Entonces, hay una tradición, hay una genealogía. Lo que pasa es que no siempre se usa la etiqueta, no siempre se integra, o sea, el mainstream, la hegemonía cultural que determina que los géneros no miméticos no son parte del canon cultural, siempre va a estar haciendo a un lado
las cosas que se podrían etiquetar como lo que desde ese mainstream mismo se llama subgénero literario, cuando en realidad el realismo es un subgénero, igual que la ciencia ficción es un subgénero. O sea, la literatura es la literatura y luego hay casitas, digamos. Y hay muchísimas mezclas, lo cual obviamente ayuda a que la literatura se enriquezca, pero no solamente hay una tradición y una genealogía, sino que a la hora de ir estudiando y leyendo y replanteando ciertas cosas desde una lectura contemporánea, claro, se descubren muchísimas más obras y ya obras que sí abiertamente tenían mucho más que ver con lo que ahora se llama ciencia ficción, que es un término que nació en 1926 y que en inglés era science fiction y que ahora tiene patitas y manitas y muchas otras manifestaciones. Está Eugenia de Eduardo Ursáiz Rodríguez, que también era yucateco y que es de 1900, creo que 20, 16, una cosa así. O sea, hay muchísimas obras, es decir, sí hay toda una genealogía. En los 40 se escribía ciencia ficción, Eglantina Ochoa ya escribía ciencia ficción, en fin, o sea, hay mucha gente y hay muchas obras, pero eso se ha rescatado desde la gente que escribe, estudia y hace academia y hace aparato crítico de la ciencia ficción. O sea, eso no lo dice el mainstream, eso lo decimos nosotras, digamos, lo decimos las personas locas a las que nos gustan las navecitas espaciales. ¿Cómo serían, cómo entrar al género de especulativo, de fantasía, de ciencia ficción para, bueno, un lector nuevo? ¿Cuál sería como la Con las recomendación? obras que se están publicando ahorita, que creo que tienen Sí, muchísima resonancia y que además, por fortuna, ya no es solo el Club de Toby, por fortuna hay muchísimos proyectos independientes que además son bastante amigables y entonces creo que por eso hablaba hace un rato de que se están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, estaba diciendo que, por ejemplo, Yo no voy a salvarte de Ileana Vargas. Está a punto de salir en Editorial Ficticia, que es una editorial pequeña, independiente, que es de Hidalgo. El libro de Andrea Chapela, que está en Almadía, de Ansibles Perfiladores y otras páginas de ingenio, se sigue reimprimiendo, ha tenido muchísima resonancia con la gente joven, con la gente de todo tipo de lectura, digamos. El libro de Gabriela Damián Mirabete, que es la canción detrás de toda. Ah, Casa Futura, perdón. El libro de Iliana se está publicando en Casa Futura, no en Casa Ficticia. Se me cuatrapeó la F ahí. El libro de Gabriela Damián Mirabete, que es la canción detrás de todas las cosas. Elefanta acaba de hacer una nueva edición porque se había publicado en Odo Ediciones. Esta Odo Ediciones, no puedo evitar hacer comercial. Ahorita tenemos este libro en algunas librerías amigas, pero bueno, en el proyecto, en el sitio web se pueden conseguir los datos y se puede preguntar por los libros. Y hay muchísima gente que está haciendo cosas muy interesantes. Hay muchos colectivos justo que son círculos de lectura, pero que también son talleres a veces literarios. Entonces, proyectos como Especulativas, que es una colectiva feminista que justo se enfoca en los géneros especulativos, es muy interesante. Y en todo el país ha habido tanto el renacimiento como también el surgimiento de nuevos espacios que son festivales, que son espacios de lectura, espacios de crítica. Entonces, creo que ahorita, más allá de que la etiqueta de ciencia ficción se asuma o no de cierta manera, es más fácil encontrar material contemporáneo en las librerías, tanto de proyectos independientes como de proyectos más comerciales. Es decir, estoy hablando de que, por ejemplo, Penguin Random House tiene una novela que sí se distribuye en México, que es, qué sé yo, Mugre Rosa, que es de Fernanda Trías, que es una autora de Uruguay, me parece, y que es una novela que sí se puede conseguir. Entonces, yo sé que no estoy hablando en este caso de una novela mexicana, pero es un buen ejemplo porque muchas casas editoriales, como Almadía, por ejemplo, que tiene el libro que mencioné de Andrea, tienen muchos libros de ciencia ficción. Lo que pasa, y esta es una nota al margen desde el punto de vista editorial, lo que pasa es que no hay colecciones especializadas, entonces es más difícil cazar los libros porque no todos están bajo la etiqueta de ciencia ficción o de especulativo o de fantástico. Sin embargo, si se buscan los proyectos editoriales y si más o menos uno sigue las redes de las personas escritoras, etcétera, está, por ejemplo, Macedonio, que acaba de publicar Pierre Herrera, que está escribiendo una novela también con inteligencia artificial, con el apoyo de la inteligencia artificial. No quiere decir que usara ya ChatGPT para escribir, sino que hay ahí toda una propuesta. Igual Marta Rivapalacio Bon, que es una autora que ya tiene también un montón de publicaciones y que es súper chida, sacó El Mono Infinito y se lo publicó la UNAM. Entonces,
creo que es cosa de ir jalando como los hilos. Ay, gracias, Ileana. Es un libro bellísimo ese también. Entonces, bueno, los libros de Ileana, los libros de Gaby, los libros de Andrea, los libros de proyectos independientes y también a partir de ahí, o sea, ahorita es mucho más fácil que si uno sigue en Instagram a una de las personas autoras, esa misma persona autora la va llevando a distintos rincones. Entonces creo que es más fácil. Y también hay mucha gente que ha estado escribiendo ensayos y artículos sobre ciencia ficción. Cuando fue el aniversario de la llegada a la Luna, Gabriela Damián Mirabete y Alberto Chimal y yo publicamos en Confabulario, que es un suplemento cultural, y también ahí hacíamos recuentos, hacíamos listas en Tierra Adentro y en la revista de la universidad. Todas nosotras hemos publicado en distintos momentos textos que hablan y hacen recuentos y hacen listas. Entonces, creo que ahorita no es tan difícil, ¿no? De estos que ya mencioné, pero además de varios otros, ir también de ahí jalando hilos y encontrando. Y también la gente va encontrando sus gustos, va encontrando sus propias filias. No sé si quieran hacer una lista más larga, amigas. No, más que lista, creo que yo también recomendaría acercarse a antologías, Ah, sí. porque al menos yo así recuerdo que fue como empecé a conocer escritoras y escritores primero de literatura fantástica, ¿no? Por ese hermosísimo libro de la antología de la literatura fantástica que compilaron Bioy Casares, Borges y Silvino Campo. Y recuerdo que como en la facultad no nos daban esas materias, pues sí, no nos daban literatura fantástica, ya fue como algo extracurricular, ¿no? Que aprendí en un diplomado. La maestra lo que hacía era justo eso, como era algo muy amplio y ella tenía su programa, por supuesto, pero lo que nos daba mucho era antologías, ¿no? Antologías del siglo XIX, antologías de, no sé, de cuento fantástico alemán, ¿no? El romanticismo, pero siempre por antologías y a partir de ahí uno ya va encontrando, ¿no? Digamos que la diversidad de voces te ayuda como a ir identificando qué es lo que te interesa y entonces ya vas rastreando a esos autores y esas autoras. Y por fortuna, pues sí, también hay varias antologías de ficción especulativa en México, estos colectivos que mencionó Livia, sobre todo especulativas, hacen antologías casi cada mes, no, hacen concursos y están publicando constantemente lo que ellas mismas tallerean y hacen antologías cada cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí se pueden encontrar como, digamos, el estatus actual claro, Penumbra también los estatus actuales de la gente que está escribiendo, sobre todo mujeres, pero creo que también hay, no sé, Almadía, por ejemplo, ha publicado varias antologías de ciencia ficción, ¿no? Estas que acaban de salir, ¿cómo se llaman, Andrea? Las de que van a ser tres, o no sé si ya salieron tres, las de... Ay, es que te Bueno, pregunto porque... esas, las de traducción. Ajá, exacto. Sí, que esas son, hay 3 libros de traducción de clásicos, o sea, escritoras clásicas norteamericanas de ciencia ficción Esta, que está publicando Almadía. Creo que sí. se llama Mundos Alternos, Ajá. Retrofuturismos, y el tercero no recuerdo qué título lleva, pero así se titulan los dos primeros. El primer volumen es Mundos Alternos, el segundo es Retrofuturismos, y todos son traducción de The Future is Female, que es una compilación de Lisa Jacek que hizo en 2018 o Mm, 19. Ujú. Sí, por ejemplo, Penumbria lo que tiene es que, bueno, es una revista que ya tiene más de 10 años, pero lo que tiene es que justo publica gente mexicana y hace siempre números temáticos, todo es libre, todo es de acceso gratuito, está en internet. Y es una ventaja que haga números temáticos porque finalmente también es como, bueno, esto es terror o esto es ciencia ficción o esto es, qué sé yo, cuentos de zombies, me lo estoy inventando, pues, pero un poco va por ahí. Y es gente mexicana. Estas antologías que te decimos, por ejemplo, de Almadía, no son de gente mexicana, pero igual le pueden servir a la gente para conocer más el género de ciencia ficción y no necesariamente leer un poco lo mismo de siempre o lo que más está a la mano, sobre todo en las librerías más comerciales, ¿no?
Sí, pues justo, hay todo un mundo ahí que necesitamos reconocer y bueno, empezar a compilar, ¿no? Un poco regresando al proyecto de la Mexicona, ¿cómo organizan o cuál es la visión para armar cada Mexicona? O sea, en cuanto a autores, ponentes, ¿siguen alguna línea, digamos, temática cada encuentro o es general? No sé si nos podrían como hablar ya un poco más en concreto sobre el proyecto y bueno, justamente los parámetros de selección o cómo los ordenan. Claro, La Mexicona es un proyecto que sobre todo queríamos que se acoplara a nosotras, es que somos quienes los organizamos, como decía Livia, un poco con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Entonces cada año ha sido muy diversa y muy distinta. El primer año fueron, creo que 2 fines de semana. Hicimos muchísimas charlas, ahí sí teníamos un eje y teníamos como mucha claridad en que queríamos una buena mezcla tanto de escritores mexicanos como de escritores latinoamericanos y españoles. Invitamos así como que lanzamos una red muy grande y, y desde el principio nos pusimos como la consigna de que una vez que hubiéramos invitado a alguien no podíamos volverlo a invitar. También para, como que supongo que complicarnos la cosa. El segundo año esa fue la que hicimos híbrida, ¿no? En el 2020, no, en el 2021 la volvimos a hacer online. Creo que ahí teníamos mucha más una línea como como ecológica, un poco sobre el cambio climático, pero y la imaginación y otras maneras de ver el futuro. O sea, tratamos sí de tener una línea, pero luego también de hacerla muy amplia, de pensar no solo en la literatura, pero en otros géneros, de siempre tener mesas que hablen, no sé, de otro tipo de medios. Entonces, para nosotras es una mezcla tanto de lo literario, pero también de lo editorial, ¿no? Del esfuerzo de vender y hacer libros, pero también de otras formas en las que esos géneros pueden, pues, encontrarse en el mundo. Por ejemplo, tuvimos una de novela gráfica y de cómic en algún momento. Luego hicimos una que era como híbrida y la hicimos en 3 locaciones en la Ciudad de México, en El Desastre, en una cafetería que se llama Mechanical Wolf y en... ¿Dónde más? Mm, no, y en Utópicas, en su vieja sede. em, y y a la vez hacíamos streaming de las charlas. Todo esto de lo que estamos hablando, que además pues ya han sido varios años, está todo en nuestro canal de YouTube. Todas las charlas se quedan ahí en el canal de la Mexicona y las pueden revisar. Pero bueno, luego desde la pandemia, desde que se ha abierto el mundo, pues hemos cambiado mucho nuestros tiempos y nuestra disponibilidad, sobre todo de nosotras cuatro, ha cambiado un montón. Y en eso, por ejemplo, el año pasado solo hicimos como una celebración en un bar llamado Desposeidex, que está cerca del centro, de temática de ciencia ficción, y como que juntamos a la gente de la ciencia ficción y hablamos un poco de nuestros planes. Este año creo que haremos algo muy parecido, para anunciar a quien gane el premio. Seguimos hablándolo, pero sobre todo tiene que ver con nuestro tiempo, y de hecho hemos ya iniciado todo un proceso para transicionar el liderazgo de la Mexicana, para tener un nuevo comité con otras personas que se encuentren no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados. Pero muy probablemente su propuesta de la Mexicana, no, bueno, ya muy seguramente lo tenemos cada vez más claro, su propuesta de la Mexicana será la Mexicana de 2025, yo creo. Entonces, la idea es que la mexicana no solo pues se pueda adaptar a las necesidades del comité que tengan, y con necesidades hablamos de las obsesiones que tiene el comité. Siempre hemos pensado que la mexicana es un sitio en el que nosotras reunimos a gente que nos interesa, que hable de cosas que nos interesa saber a nosotras, ¿no? Es nuestra excusa para juntar a gente que nos parece increíble, que piensa genial y que queremos que piensen ciertas cosas con nosotras y ver qué sucede en esas conversaciones, ¿no? Esa es un poco la idea detrás del proyecto.
pero también que pues se adapte a nosotras, a la comunidad, a lo que está sucediendo y ahora pues también que pueda rotar el liderazgo y que pueda haber otras personas que pues que lleven la batuta, porque nosotras no conocemos todo, sobre todo digamos en los últimos 3 años había una explosión como de la que ya te hablaba Livia de proyectos, de escritores, de nuevas formas de encontrarse en la ciencia ficción y nosotras no podemos, pues, o sea, como de alguna manera saber todo y no querer, o sea, queremos que alguien también venga y nos cuente y nos rompa la cabeza y nos diga, esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, pues justo estamos pasando por este proceso de transicionar la mexicana a, pues, un nuevo liderazgo. Pero bueno, al final es eso, es un proyecto muy abierto, muy poco cerrado, que pueda irse acomodando a nosotras y a la comunidad de la que venimos. Me gustaría, igual, como para ir cerrando un poco, aparte de lo que, bueno, ya nos comentas, ¿no? Esta transición de liderazgos, pero también me gustaría un poco que hablemos sobre el catálogo que se está haciendo, o bueno, este proyecto que tienen abierto, como que nos comentabas al principio, que era justamente de ir subiendo materiales, ¿no? Un poco este ejercicio, ¿no? Que es horizontal y que se me hace como que va a aportar más redes, ¿no? O sea, es como alimentar redes neuronales, ¿no? Este tipo de proyectos. No sé, nos gustaría un poco que nos hablaran sobre este proyecto, cómo está estructurado, cómo lo piensan estructurar, justamente de la Mexicona 2025. Y pues bueno, ¿no? Un poco ir cerrando esta conversación que, bueno, se ha puesto muy interesante. No sé si gustan. Livia ya puso el link en el chat. Y sí, la idea es esta mutación de la lista de recomendaciones que formaba parte del Premio Mexicana, del Premio Imaginación y Futuro, porque siempre nos conflictuó un poco la idea del premio como algo la idea de las listas, la idea de esto por encima de esto otro, o sea, creemos que es muy importante el reconocimiento al trabajo de las autoras, de los autorus, de los autorix, ¿no? Que están haciendo en nuestro país, pero también, sí, o sea, como que siempre es interesante conocer más allá de lo que dice una lista emitida por una voz autorizada, que en este caso seríamos nosotras. Y esa idea nos gusta menos que la del inventario, que es crear o generar un espacio que además no es nuevo y que está en diálogo con otros espacios como Ciencia Ficción México de José Luis Ramírez, que lleva como 20 años o no sé cuántos haciéndose, ¿no? Que es también una persona que está con sus propios recursos informáticos y de tiempo y de esfuerzo, viendo como qué se publica, ¿no? Tiene todo un registro de las publicaciones que se hacen de ciencia ficción en México. Ahora, el Inventario Mexicana tiene como objetivo crear esas redes, ¿no? Que la gente diga, yo formo parte de esta clase pues de escrituras o de expresión artística que linda con lo especulativo, con todos los géneros que caben dentro de ese término paraguas que es lo especulativo, y que digan, yo hago esto y pues quiero conectar con otras personas que también lo están haciendo, que también lo están llevando a cabo, que también tienen esos intereses, incluso no es únicamente para personas creadoras, sino si tienen un club de lectura, por ejemplo, o sea, gente que forme parte de esa comunidad interesada en los géneros no miméticos, en la literatura especulativa, y no solo la literatura, sino estas otras formas de expresión de lo ciencia ficcional o lo fantástico, lo que sea. Entonces, lo que es bonito es eso, que la gente se puede registrar, ¿no? Y lo único que nosotras hacemos es darle espacio, darle difusión, crearle pues un huequito en línea, ¿no? Hicimos con mucho cariño el formulario que esperamos que funcione junto con José Luis Ramírez, a quien ya mencionamos. Esperamos que funcione para que precisamente propicie eso, ¿no? Esa creación de comunidad y esa autoconciencia del grupo o de un gran colectivo que cada vez es más numeroso y al que ya es muy difícil seguirle la pista
como se la podíamos seguir hace unos años, ¿no? Y entonces, pues creemos que nosotras podemos aportar un poco esa voluntad de encontrarnos y de seguir creando archivo de lo que hacemos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. La Enciclopedia de Literatura Mexicana no nos va a incluir. Bueno, o sea, como en esos términos, ¿no? Lo popular siempre ha estado relegado siempre ha estado fuera del archivo o ha construido su archivo paralelo, su propio archivo, y el inventario es un poco la intención de seguir construyendo comunidad y archivo. Sí, sí, pues justo, ¿no? O sea, cómo de repente es bien importante empezar a generar otro tipo de redes, porque hay también un tema que siempre se ha relegado y que es lo que pasa en el interior de la República, ¿no? Y que justamente ahí es donde nos hace falta mucho mapear, mucho hacer registro, ver qué se está generando, ver cómo podemos conectar, ¿no? O sea, siempre el centro es el centro, pero nunca podemos abrirnos, ¿no? Y creo que esta propuesta apela a eso, ¿no? A estas horizontalidades y a estas nuevas búsquedas, ¿no? O sea, justo romper este centralismo es muy complejo, ¿no? Agradezco mucho su participación, su tiempo. En verdad, bueno, hay muchos temas ahí que me gustaría explorar con ustedes, pero bueno, en este momento pues ya el tiempo nos persigue. Pero bueno, agradezco mucho su trabajo. Les dejo a Jerónimo MX como para hacer un espacio de difusión de su trabajo. Aparte de esto, pues bueno, ¿no? También empezar a generar vínculos y empezar a publicar a gente nueva, ¿no? Que bueno, es sumamente importante. No sé si gusten decir un comentario de cierre. Por mi parte, pues bueno, agradezco mucho su trabajo. No, pues gracias por la invitación y bueno, pues justamente que se abran otros espacios que no están especializados en la ficción especulativa, creo que es importante también, ¿no? O sea, como para que se rompa esta idea de gueto, de que solamente quien hace ficción especulativa habla de lo especulativo, ¿no? Y creo que este es un muy buen ejercicio para ello, ¿no? Para ir rompiendo esos esquemas y pues ahí andaremos. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Dejamos aquí esto. Agradezco mucho su labor y pues bueno, nos estaremos por ahí leyendo seguramente, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, gracias por el espacio y por el tiempo y por la dedicación a este asunto. Nos Muchas leemos. gracias.